Hola mis queridos hermanos, un saludo y un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a responder una pregunta que muchas personas se hacen y es, ¿se puede divorciar un cristiano? ¿Es permitido el divorcio dentro de la iglesia? Esa pregunta se la vamos a trasladar a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él se la hicieron. Y vamos a ver entonces Él qué respondió, que sería la misma respuesta para nosotros hoy. Para eso los quiero invitar a que saquen sus Biblias y busquen el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y se fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él unos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces miren la pregunta que le hacen. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esto se da por lo siguiente, porque resulta de que en el pueblo de Israel era el hombre el que podía repudiar o divorciarse de la mujer. La mujer no podía repudiar y divorciarse del hombre. ¿Por qué? Porque ellos eran una cultura machista donde si nosotros vamos a Éxodo 20:19, vamos a encontrar que la mujer estaba dentro de las propiedades del hombre. En la cultura judía, tanto la mujer como los hijos son propiedad del hombre. Si ustedes buscan este versículo bíblico, van a ver que ahí dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y luego dice, ni su mujer, ni su ganado, ni sus propiedades, ni sus cosas, etc. Entonces es por eso que la pregunta que le hacen a Jesús es así. ¿Puede el hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Vamos a ver qué dice el versículo 4. Él respondió, aquí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos interesa. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Aquí tengo que detenerme un momentico por lo siguiente. Miren, aquí nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a decir algo que ya está desde el libro del Génesis. No, Dios o el Creador solamente creó varón o mujer, o macho y hembra. Todos esos términos medios, medio hombres, medio mujeres, medio no sé qué, sin definir, binarios, en fin, todo eso, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Desde el principio Dios solamente creó macho y hembra, hombre y mujer. Porque recordemos que la función de ellos era multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, si Dios hubiera creado dos hombres, nosotros no existiríamos. Si Dios hubiera creado dos mujeres, nosotros no existiríamos. ¿Por qué? Porque dentro de su naturaleza no está que ellos hubieran podido crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque nos lo vuelve a recalcar nuestro Señor Jesucristo. Entonces es que nosotros despreciamos a estas personas. No, para nada. Nosotros no es que los despreciemos ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que estamos llamados a decirles la verdad. Estamos llamados a decirles la verdad, no tenemos nada contra ellos, le decimos la verdad, respetamos sus decisiones, pero tenemos que reconocer que tanto el Creador como Jesucristo nos recalcan nuevamente que solamente Dios creó varón y mujer, macho y hembra. Ahora miren lo que sigue diciendo. ¿Y qué dijo? Versículo 5. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces esto es tremendo, mis queridos hermanos. El matrimonio, debidamente unido por Dios, sellado por Dios, es un vínculo tan fuerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así de fuerte es el matrimonio, el vínculo matrimonial cuando es bendecido por Dios. Ya, deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos pasan a ser una sola carne. Y miren lo que sigue diciendo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, lo que está diciendo es que no hay absolutamente ningún hombre en la tierra que tenga poder para separar un matrimonio que Dios ha unido, que Dios ha sellado debidamente. Esto es tremendo. Entonces, a la respuesta, si se puede divorciar un cristiano, a la pregunta si se puede divorciar un cristiano,
La respuesta rotunda de nuestro Señor Jesucristo es no, no existe un hombre con poder en la tierra para separar lo que Dios ha unido. Así que esto es tremendo, mis queridos hermanos, por eso es que el matrimonio es algo tan serio y que lastimosamente muchas personas se toman a la ligera y que lastimosamente tampoco se les dan las catequesis necesarias para que entiendan estas personas lo que van a hacer y lo tengan claro. Miren qué sigue diciendo el texto. Versículo 7. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Esto es verdad. Si vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, vamos a ver que Moisés permitió por medio de un acta de divorcio que el hombre se pudiera divorciar de la mujer. Vamos a ver que es cierto, si ustedes lo pueden leer ahí, Deuteronomio 24:1. Ahora miren qué sigue diciendo. Él les dijo, Jesús les responde, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Ojo lo que les dice. Él se los permitió porque ustedes son de corazón duro, pero miren lo que termina diciendo. Pero al principio no era así. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Está diciendo que aunque Moisés les permitió eso, Dios no estuvo de acuerdo. Y por eso es que Jesucristo está poniendo las cosas nuevamente en orden. Por eso fue que Jesucristo lo está poniendo nuevamente en orden, porque si bien Moisés lo hizo, fue por la dureza del corazón de ellos, pero la muestra de que Dios no está de acuerdo es que Jesucristo lo está volviendo a poner en el orden que el Creador lo estableció. Versículo 9. Por tanto, yo les digo, ojo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ojo, nuestro Dios, nuestro Salvador, a quien debemos toda nuestra obediencia. Miren lo que dice. Por tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Dos cosas. Vamos a trabajar primero en lo que terminó diciendo. Dice que el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Y el adulterio es un pecado que lleva a la condenación eterna, al infierno. Pero ahí dice algo también muy interesante que por eso lo dejé para después, y es el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal. Entonces, mis queridos hermanos, miren esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El divorcio no existe, pero en la iglesia sí hay algo que se llama la nulidad matrimonial. ¿Y de dónde se toma eso de la nulidad matrimonial? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque la nulidad matrimonial tiene que demostrar esa pareja que ahí hubo una unión ilegal. Es decir, tuvo que haber pasado algo y por eso es que es un proceso tan complicado y tan largo y tan difícil. ¿Por qué? Porque lo que tuvo que haber pasado fue algo que ocasionara que Dios no podía sellar ese matrimonio. Porque Dios no puede sellar algo que está mal. Cosas como, por ejemplo, ¿qué tiene que demostrar una pareja que pide la nulidad matrimonial en la iglesia? Pues tiene que demostrar, por ejemplo, que a uno de los dos lo obligaron. Si a uno de los dos lo obligaron, pues Dios no pudo haber sellado un matrimonio cuando sabía que una de las dos personas estaba siendo obligada. ¿Sí? Otra, que se ve, y esto era algo que se veía mucho y se sigue, no sé, al sol de hoy de pronto no se ve mucho todavía, pero los matrimonios arreglados, los matrimonios forzados, o porque ella está en embarazo, entonces la obligan a casarse, eso el Señor no lo puede sellar. Por eso es que también dentro del proceso para el matrimonio hay una entrevista con el sacerdote donde les dicen, a ver, los cogen solos y les dicen, usted viene libre y voluntariamente y usted no lo están obligando. ¿Por qué? Porque la iglesia agota todos los recursos para que después no tengan que entrar las personas a pedir la nulidad matrimonial. Divorcio no pueden pedir porque ya Jesucristo dijo, divorcio no existe. No hay ningún hombre en la tierra con poder para hacerlo. Entonces lo que queda es comprobar si hubo una unión ilegal. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la nulidad matrimonial, pero entonces lo tienen que demostrar y es un proceso muy largo. ¿Sí? Esto cuando hablamos del sacramento realizado por la iglesia, cuando Dios lo sella. Esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas, cuando la gente se va ante un juez y firman delante de un juez, ahí no hay nada. Ahí lo que es un adulterio, ¿sí? Estamos hablando es de lo que tiene que ver con Dios y de ir al matrimonio delante de Dios como Él lo ha propuesto.
Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Ay, que es que yo fui y me casé por un juez. Ahí no hay nada. Están en pecado. Más bien arreglen esa situación. ¿No? Pues ahí no hay nada. Eso encárgueselo al gobierno, que el gobierno lo arreglará. Aquí estamos hablando de los matrimonios debidamente sellados y bendecidos por Dios como Él lo decidió. Entonces, mis queridos hermanos, tengan en cuenta esto. No existe nadie con poder en la tierra para divorciar un matrimonio que ha sido debidamente sellado por Dios. Pero si hay una opción y el mismo Señor Jesucristo la da. En caso de que hubiera habido una unión ilegal en la cual el Espíritu Santo no podía sellar ese matrimonio porque Dios no sella algo que está mal, entonces se tiene que demostrar, es un proceso largo, demorado, costoso, por eso es que las personas entonces, antes de ir al matrimonio, pues deben de pensar muy bien y recibir una muy buena catequesis sobre esto. La Biblia da muchas bases para escoger una buena persona para con quien vivir toda la vida, para formar un matrimonio. Pero como todo hoy en día lo hacemos a las carreras, ¿sí? Lo hacemos sin la formación adecuada, pues entonces terminamos yendo delante de Dios, diciendo que sí, que lo hacemos libre y voluntariamente. Luego vamos a ver que es hasta que la muerte nos separe y decimos, sí, hasta que la muerte nos separe en las enfermedades, en todo, listo. Sí, pero pasan 1, 2 años o 3 años y ya la gente está que no se soportan el uno con el otro. Bueno, ahí hay algo que toca profundizar mucho en eso y que pienso yo que para un buen matrimonio tiene que haber mucha madurez de parte de las personas, pero hace falta mucha catequesis sobre esto para que la gente lo entienda. Que cuando usted vaya al matrimonio usted sepa que no se puede divorciar y que si está yendo libre y voluntariamente nadie tiene poder para hacer eso. Y solamente en el caso de que haya sido obligado, haya sido cuadrado, lo que sea, pues ahí sí se puede discutir, pero también es un proceso largo. Entonces, excepto el caso de unión ilegal, no existe el divorcio, lo ratifica nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si un matrimonio se separa, o sea, no se pueden divorciar porque la iglesia no les va a dar el divorcio. No pueden demostrar que hay una unión ilegal porque pues todos dos fueron libres y voluntariamente, dijeron que sí, no había pasado nada. Pero se separaron. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? En 1 Corintios, capítulo 7, versículos 7 en adelante, vamos a mirar entonces qué nos dice la Biblia sobre esto. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Fíjense lo que dice el apóstol. Esto lo mando no yo, ¿sí? Porque si lo manda Pablo, pues la gente no le va a obedecer. Pero si no lo manda él, sino que lo manda el Señor, los cristianos sabían que lo tenían que obedecer. Miren lo que dice. Ojo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ya entendemos entonces, a partir de Cristo Jesús, que ya no hay ese dominio que había en el Antiguo Testamento o ese de que la mujer era propiedad del hombre. Entonces, en este caso ya estamos hablando tanto para el hombre como para la mujer. Dice que la mujer no se separe del marido, entonces por tanto tampoco el marido se puede separar de la mujer. Y eso lo termina diciendo enseguida, vamos a ver que sí. Entonces, listo. Vuelvo y repito. Mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escuchen esto, versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo primero que les dice, versículo 10 es, no se separen. No. Pero si se separan, quédense sin casar. Entonces tenga esto en cuenta, mi querido hermano, el día que se vaya a casar, porque sí, no se debe separar, pero si se separa se debe quedar sin casar. Entonces alguien podrá decir, bueno, a ver, pero apóstol Pablo, pero por ejemplo, si yo me separo y tengo 20 años, 25, 30, 35, 40, qué sé yo, y estoy joven y tengo energías y todavía siento ganas, placer, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y miren lo que le responde inmediatamente el apóstol, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Fíjense en las posibilidades que da. No se separen. Si se separan, quédense sin casar. Y si siente que no puede vivir sin una mujer porque entonces siente placer, siente que está muy joven, que tiene energías, pues entonces reconcíliese. Los manda a reconciliarse. Esto es tremendo, por eso es que es bien delicado el tema del matrimonio,
cuando no se mira como debe de ser, ¿sí? Y que el marido no abandone a la mujer, ahí es cuando entonces ya estamos hablando en el Nuevo Testamento de que no es solamente de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer, de ambos. Y ahora vamos al versículo 39. Miren lo que dice en el versículo 39 del mismo 1 Corintios 7. Dice así: la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Miren, dos cosas. El mismo versículo 39 dice que la única posibilidad en la que usted se puede casar con otra persona es cuando el otro se muera. Por eso es que en la ceremonia entonces les dicen hasta que la muerte los separe. Eso no se lo ha inventado nadie, eso lo mandó el Señor así, por eso la iglesia lo hace. Entonces usted promete serle fiel en la enfermedad, en la riqueza, en todo, hasta que la muerte lo separe. Sí, Señor, su boca está sellando lo que ya usted después no puede echar para atrás. Y dice, y si se muere el otro, ahí sí queda libre para casarse, pero solo en el Señor. ¿Qué es eso de solo en el Señor? Quiere decir que debe ser un matrimonio debidamente sellado por Dios. Ah, no es que como yo me quedé solo, entonces yo voy a rejuntar por ahí con alguien. No, no. Eso vamos a ver ahorita, que no se puede. Solo en el Señor la persona se puede volver a unir en matrimonio con otra persona. Entonces, es tan fuerte el vínculo en el matrimonio que el mismo apóstol Pablo va a comparar el matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. Y lo va a poner de esa manera para que nosotros nos demos cuenta lo tremendo que es esta situación. Cómo es de verdad que los dos pasan a ser uno y cómo el matrimonio es algo tan delicado delante de Dios. Miren lo que dice. Vamos a leer Efesios 5:22 en adelante, hasta el versículo 32. Aquí lo puse al revés, 32. ¿Listo? Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces lo primero que habla es con las mujeres, les dice, a ver, las mujeres casadas deben estar sujetas a su marido, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es, y la iglesia, perdón, Cristo es la cabeza y el cuerpo es iglesia y están unidos, entonces estén sujetas a sus maridos. Alguna mujer podrá decir, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué tenemos que estar sujetas al marido? Ahora mire, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mis queridos hermanos, una mujer debe estar sujeta a su marido, él siendo cabeza del hogar porque así lo estableció el Señor, pero el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dando la vida por ella en la muerte, en la cruz. Así que el marido está obligado también a dar la vida por su esposa. Así es como nos lo plantea las Sagradas Escrituras. Así es como lo plantea el Señor. Entonces la mujer está sujeta al marido, pero el marido debe amar a la esposa, incluso hasta dar la vida por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Recuerden que ya dijimos que los dos pasan a ser una sola carne. Entonces, amar a la esposa es amar uno mismo, amarse uno mismo y amar su cuerpo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, los dos pasan a ser una sola carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y escuchen lo que dice el versículo 31. Escuchen lo que dice el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que nos dice el Génesis y lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de la iglesia y de Cristo.
Grande es el misterio de que los dos pasen a ser en Dios uno solo. Pero Pablo lo va a decir en cuanto a la iglesia y Cristo. Por eso es que si la iglesia y Cristo son una sola carne, por eso es que yo no puedo decir que yo amo a Cristo y que no amo a la iglesia. Por eso es que yo no puedo decir yo hago oración solo y no voy a la iglesia, porque sería incoherente, porque Cristo y la iglesia son una sola carne, así como lo son el matrimonio. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces aquí Pablo está comparando la unión matrimonial con la unión entre Cristo y la iglesia. Y prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo también es que el divorcio es imposible, porque así como es imposible que Cristo se separe de la iglesia, a tal punto que dio la vida por ella, por no dejarla, de esa misma manera es imposible entonces que exista el divorcio y que un matrimonio debidamente sellado por Dios se pueda separar. Entonces, la verdad, con la Biblia, con la palabra de Dios, preguntándole al Padre Creador y preguntándole a nuestro Señor Jesucristo, el divorcio es imposible. No hay forma, no hay hombre con posibilidad en la tierra de separar lo que Dios ha unido. Por eso quienes no se hayan casado no se pueden tomar esto a la ligera. Y vamos a terminar con Hebreos 13:4, que dice Hebreos 13:4. Tened todos un gran respeto al matrimonio. Ojo, tengan todos un gran respeto al matrimonio. Y conservad sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Hay otro pasaje donde dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, repito, en conclusión, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe, así está establecido en toda la escritura. Y ahora, lo que también debemos dejar claro es que solo existen dos estados, casado o soltero. Eso de vivir arrejuntados, eso de vivir, de estar conviviendo sin estar unidos en matrimonio, eso se llama fornicación y es también pecado según muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, como conclusión al tema, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es: no existe el divorcio dentro de la iglesia porque no hay hombre con poder en la tierra para separar lo que Dios debidamente ha unido. ¿Qué existe? La nulidad matrimonial, pero las personas tendrían que comprobar que ahí hubo algo de fuerza mayor, que fue obligado, que fue arreglado, lo que sea, y que por tanto el Señor no pudo haber sellado eso. Si Dios no pudo haber sellado eso porque Él no puede sellar algo que está mal, que desde un principio está mal, entonces ahí las personas sí pueden alegar eso, demostrarlo y conseguir la nulidad matrimonial. De resto, mis queridos hermanos, está más que claro con la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos obediencia, si es que queremos estar con Él para la eternidad, nos ha dicho, no existe el divorcio. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les dejo el tema para que lo reflexionen. Están las citas bíblicas para que las corroboren y los invito a compartir con familiares, amigos y conocidos para que ellos también conozcan todo este material y la respuesta a esto, si se puede o no se puede divorciar a un cristiano. Si no se han suscrito al canal, yo los invito a que se suscriban, que toquen la campanita de notificación para que no se les pierda el canal y para que el canal les notifique que hay un nuevo video cuando yo lo suba y ustedes se puedan programar y lo puedan ver. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.